Estaba en la cocina removiendo mi taza de té con movimientos lentos y mecánicos. Era una mañana cualquiera, pero al mismo tiempo no lo era. Era la víspera de mi boda con Carlos, y mis pensamientos estaban tan confusos como las hojas de té que se arremolinan en el agua caliente. Durante los últimos meses, mi vida había sido un torbellino de preparativos, flores, vestido, invitados, menú, todos los detalles que una novia debe cuidar para que su día sea perfecto. Carlos y yo nos conocimos hace 5 años en la fiesta de un amigo común. Desde el primer momento, supe que había algo especial en él. Carlos era atento, cariñoso y siempre sabía cómo hacerme reír. Nuestra relación era un remanso de paz en mi agitada vida, y yo estaba segura de que quería pasar el resto de mi vida con él. Sin embargo, al mirar por la ventana de la cocina, no pude evitar una sensación de inquietud que se aferraba a mí como una sombra persistente. Con la tetera silbando, vertí el agua hirviendo sobre las hojas de té, observando cómo subía el vapor. Mis pensamientos vagaban, repasando una vez más cada detalle de la boda. Todo estaba bajo control, desde la ceremonia en la iglesia hasta la recepción en el salón. La decoración era perfecta, el vestido de mis sueños colgaba del armario y los invitados estaban confirmados. Aunque todo estaba en su sitio, no podía dejar de lado mi inquietud. Mientras removía mi taza, apareció en mi mente la imagen de Carlos sonriendo. Era un hombre maravilloso y sabía que le quería, pero había algo que no lograba identificar con claridad. Una vocecita en mi interior me susurraba dudas y temores. Estaba nerviosa, sí, pero era más que eso. Tenía la sensación de que algo no iba bien. Dejé de remover el té y miré la lista de tareas pendientes sobre la mesa. Hoy, sorprendentemente, no había tareas urgentes. Todo estaba organizado y tenía un día libre antes del gran acontecimiento. Se suponía que este tiempo libre iba a aliviarme, pero en lugar de eso me sentía aún más perdida. ¿Qué iba a hacer con todo ese tiempo libre? La sensación de vacío e incertidumbre parecía crecer. Intenté distraerme repasando mentalmente los últimos meses. Pensé en las flores que había elegido con tanto esmero, en el vestido que me hacía sentir como una princesa, en los amigos y familiares que vendrían a celebrarlo con nosotros. Pero de alguna manera estos pensamientos no disipaban la inquietud. Sentí un nudo en el estómago y me di cuenta de que necesitaba una verdadera distracción, algo o alguien que pudiera ayudarme a entender lo que me pasaba por dentro. Fue entonces cuando mi mente voló hacia Lucas, mi mejor amigo desde la universidad. Lucas y yo compartíamos tantas experiencias y recuerdos que, en cierto modo, él me conocía mejor que nadie. Quizá una charla con él podría aclarar mis ideas. Cogí el móvil y, sin pensármelo 2 veces, le envié un mensaje: «Hola, Lucas. ¿Estás ocupado hoy? Me gustaría pasar un rato contigo antes de la boda. ¿Qué te parece?». La respuesta no se hizo esperar, por supuesto. «Quedemos en nuestro café de siempre». Sonreí al leer el mensaje. Aquel café era nuestro lugar, un pequeño refugio donde pasábamos incontables horas hablando de la vida, de nuestros sueños y de nuestras frustraciones. Tal vez, al lado de Lucas, podría entender lo que realmente me preocupaba. Dejé la taza de té en el fregadero, cogí mi bolso y salí de casa con una sensación de expectación. No sabía exactamente qué me esperaba ese día, pero sentía que necesitaba ver a Lucas, hablar con él, compartir mis pensamientos. Tal vez, solo tal vez, él podría ayudarme a disipar la sombra de inquietud que se aferraba a mí. Salí de casa con una mezcla de ansiedad y expectación. El sol estaba alto en el cielo y el aire fresco de la mañana parecía prometer un día agradable. Caminé hasta el café donde Lucas y yo solíamos reunirnos durante nuestros años universitarios. Era una cafetería pequeña y acogedora, situada en una esquina, con mesas de madera rústica y un ambiente que siempre me hacía sentir como en casa. Cuando llegué, vi a Lucas ya sentado en nuestra mesa habitual junto a la ventana. Sonrió al verme y me saludó con la mano. Lucas era alto, de pelo oscuro y ojos verdes que siempre brillaban cuando me miraba. Me acerqué a él y se levantó para darme un cálido abrazo. «Ana, ¿cuánto tiempo sin verte?», dijo, con la voz llena de entusiasmo. «Siéntate, he pedido el café de siempre». «Gracias, Lucas», respondí, sentándome y sintiendo una oleada de alivio por estar allí. Mientras esperábamos el café, Lucas me miró atentamente,
como si quisiera leerme el pensamiento. ¿Cómo está la novia? ¿Lista para el gran día?, preguntó con una sonrisa juguetona. Suspiré profundamente antes de contestar. Listo, supongo. Todo está organizado, los preparativos están listos, pero dejé la frase en el aire, sin saber exactamente cómo continuar. Pero, animó Lucas, inclinándose ligeramente hacia adelante. Pero siento una inquietud, una ansiedad que no consigo entender. Carlos es perfecto, y sé que le quiero, pero hay algo que me preocupa, algo que no consigo identificar con claridad, confesé, jugueteando nerviosa con la servilleta sobre la mesa. Lucas me escuchó atentamente, como siempre. Sus ojos mostraban comprensión y empatía. Es normal sentirse así antes de un gran acontecimiento, Ana. Has trabajado tanto en los preparativos que quizás solo necesites un momento para ti, para relajarte y recordar por qué estás haciendo esto, dijo, con voz tranquila y tranquilizadora. Quizá tengas razón. Pero, Lucas, ¿por qué no desaparece?, pregunté, mi voz revelando toda mi frustración. Porque estás bajo mucha presión. Mira, esto es lo que vamos a hacer, olvidémonos de la boda durante unas horas. Hablemos de otras cosas, echémonos unas risas y recordemos viejos tiempos. Apuesto a que te sentirás mejor, sugirió con una sonrisa alentadora. Asentí, agradecida por su sugerencia. El camarero llegó con nuestros cafés y, por un momento, dejé que el reconfortante aroma del café recién hecho me calmara. Lucas empezó a recordar anécdotas divertidas de nuestra época universitaria y pronto volvimos a reír como en los viejos tiempos. Me habló de sus nuevos proyectos en el trabajo y de un viaje que estaba planeando. Hablar con él me hacía sentir más ligera, como si me hubiera quitado parte del peso que llevaba encima. ¿Recuerdas aquella vez que estuvimos toda la noche estudiando para el examen de filosofía?, preguntó Lucas, riendo. ¿Cómo iba a olvidarlo? Estuve a punto de suspender porque me dormí en el examen. Repliqué, riéndome. Sí, e incluso tuviste el descaro de pedirle al profesor un expreso doble en mitad del examen, añadió Lucas, moviendo la cabeza con incredulidad. Nos reímos juntos, y por un momento desaparecieron las preocupaciones por la boda. Pasamos la mañana así, hablando de la vida, de nuestros sueños y de nuestras frustraciones. Lucas siempre sabía cómo hacerme sentir mejor, más ligera. Decidimos dar un paseo por el parque cercano, como solíamos hacer los días de universidad. Mientras caminábamos, el sol brillaba y el aire fresco me hacía sentir viva. El parque estaba lleno de vida, las familias paseaban, los niños jugaban y el canto de los pájaros creaba una banda sonora perfecta para nuestro paseo. Lucas tenía una habilidad especial para hacerme reír, y aquella mañana no fue diferente. Cada broma, cada comentario ingenioso me hacía olvidar, por un momento, la preocupación que sentía. Ana, a veces las cosas más sencillas son las que realmente importan, dijo Lucas, mientras nos deteníamos a observar a los niños jugar. Asentí en silencio, sintiendo que sus palabras tenían un peso especial. Tal vez había estado tan absorta en los detalles de la boda que me había olvidado de disfrutar de las pequeñas cosas que realmente hacen que merezca la pena vivir. Decidimos continuar nuestro paseo y, mientras caminábamos, sentí que por fin empezaba a despejarme. Lucas siempre había tenido ese efecto en mí, así que supe que lo necesitaba en ese momento. Mientras continuábamos nuestro paseo por el parque, sentí una ligereza que no había sentido en meses. La compañía de Lucas, sus bromas y el ambiente tranquilo del parque empezaban a disipar la nube de inquietud que se cernía sobre mí. Paramos en un kiosco de helados y, como en los viejos tiempos, pedí mi sabor favorito, chocolate. Lucas, fiel a su costumbre, eligió menta con trocitos de chocolate. Nos sentamos en un banco a la sombra de un árbol, saboreando nuestros helados mientras el sol nos calentaba la cara. Recordé tantas tardes parecidas, cuando éramos simples estudiantes preocupados por los exámenes y los proyectos. ¿Recuerdas cuando veníamos aquí después de los exámenes?, pregunté, sonriendo. Siempre decíamos que el helado lo curaba todo. Lucas se rió y asintió. Sí, y normalmente funcionaba. La vida era mucho más sencilla entonces. Asentí, sintiendo una punzada de nostalgia.
A medida que avanzaba la tarde, nuestra conversación se hizo más profunda. Hablamos de nuestros sueños, de lo que queríamos para el futuro. Lucas me contó sus planes de viaje y sus proyectos en el trabajo. Siempre fue ambicioso, y ahora estaba a punto de conseguir un ascenso importante. Me alegro mucho por ti, Lucas. Te mereces todo el éxito del mundo, dijo sinceramente. Gracias, Ana. Yo también me alegro por ti. Carlos parece un tío increíble, respondió, pero había algo en su voz que me hizo detenerme. Noté que Lucas me miraba de otra manera, como si quisiera decirme algo, pero no encontrara las palabras. Quise preguntarle qué era, pero algo me detuvo. Quizá temía la respuesta. Continuamos nuestro paseo hasta un pequeño mercado local donde vendían comida callejera. El delicioso aroma de los kioscos de comida nos atrajo, y acabamos comprando unos tacos y bebidas refrescantes. Nos sentamos en una mesa al aire libre, rodeados de gente que disfrutaba del sol y de la buena comida. Lucas, estaba muy nerviosa esta mañana. Gracias por pasar el día conmigo. Lo necesitaba de verdad, dije agradecida. No hace falta que me des las gracias, Ana. Sabes que siempre estaré aquí para ti, pase lo que pase, respondió, cogiéndome la mano brevemente. Ese gesto tan sencillo pero tan significativo me provocó una oleada de emociones que no esperaba. Sentí una profunda conexión con Lucas, algo que siempre había estado ahí, pero que nunca había querido reconocer del todo. El sol empezaba a ponerse, coloreando el cielo de naranja y rosa, cuando Lucas sugirió que fuéramos a su piso para continuar la conversación. Venga, vamos. Podemos tomar un poco de vino y relajarnos un poco más, dijo levantándose. Dudé un momento, pero acepté. Estaba disfrutando tanto del día que no quería que terminara. Compramos una botella de vino en una tienda cercana y nos dirigimos al piso de Lucas. Era un lugar acogedor y familiar, reflejo de su personalidad cálida y abierta. Nos sentamos en el sofá con vasos de vino en la mano y seguimos hablando, cada vez más relajados. Con cada sorbo de vino, sentía que la barrera entre nosotros desaparecía. La conversación se hizo más íntima, más sincera. Hablamos de nuestras relaciones anteriores, de nuestros miedos y esperanzas. Lucas me miró de una forma que nunca había visto antes, y sentí una profunda conexión que me sorprendió. En un momento de silencio, Lucas se acercó más a mí, antes de que me diera cuenta, sus labios estaban sobre los míos. Fue un beso lleno de pasión y deseo, algo que nunca había experimentado con Carlos. Mi mente gritaba que estaba mal, que parara, pero mi cuerpo no respondía. Me dejé llevar por el momento, por los sentimientos que había reprimido durante tanto tiempo. Nos entregamos por completo a la pasión del momento. Hacer el amor con Lucas fue una experiencia intensa y liberadora, algo que nunca había sentido antes. Pero en cuanto terminó, la realidad me golpeó con fuerza. Me inundó una oleada de culpa y tristeza. Había traicionado a Carlos, el hombre con el que me iba a casar al día siguiente. Lucas, al darse cuenta de mi cambio de humor, intentó consolarme. Ana, no te sientas así. Lo que pasó fue real, era algo que los dos queríamos, me dijo suavemente. Pero sus palabras, aunque bien intencionadas, no pudieron aliviar el peso de mi culpa. Sabía que había cometido un error que no podía deshacer. Me di la vuelta, intentando contener las lágrimas. Lucas, yo, tengo que irme, dije, levantándome apresuradamente. Lucas intentó detenerme, pero yo estaba decidida a salir de allí. Recogí mis cosas y salí de su piso, sintiéndome más confusa y desolada que nunca. El camino a casa fue un torbellino de lágrimas y pensamientos atormentados. Sabía que al día siguiente tendría que enfrentarme a la realidad y a las consecuencias de mis actos. A la mañana siguiente me desperté con una sensación de vacío y desesperación. Mi cuerpo seguía agotado por los acontecimientos del día anterior y mi mente daba vueltas sin parar, intentando procesar todo lo que había pasado. Sabía que no podía seguir adelante con la boda sin ser sincera con Carlos. Con el corazón en un puño, me levanté de la cama y me preparé para afrontar lo peor. Carlos y yo habíamos quedado en vernos en su casa para repasar los últimos detalles de la ceremonia.
Me dirigí hacia allí con un nudo en el estómago, sintiendo a cada paso como si me dirigiera a una ejecución. Cuando llegué, estaba en el salón, rodeado de papeles y listas de comprobación, visiblemente concentrado. «Buenos días, amor», dijo, sonriendo al verme. «¿Todo listo para mañana?» Tenía la boca seca y me temblaban las manos. Respiré hondo y le miré, intentando encontrar las palabras. «Carlos, tenemos que hablar», dije, con voz débil y distante. Frunció el ceño, preocupado. «¿Qué pasa, Ana? ¿Ha pasado algo?», preguntó, dejando caer sus papeles y acercándose a mí. Me senté en el sofá y él hizo lo mismo. Le cogí las manos y sentí que me invadía una oleada de tristeza y arrepentimiento. «Carlos, ayer», empecé, sintiendo que se me llenaban los ojos de lágrimas. «Ayer estuve con Lucas. Nosotros nos besamos y fuimos más allá». La cara de Carlos pasó de la sorpresa a la incredulidad, y luego a una expresión de dolor que nunca antes había visto. Retiró las manos y se levantó, empezando a dar vueltas por la habitación. «¿Cómo has podido hacerme esto, Ana? ¿En la víspera de nuestra boda?». Su voz estaba llena de dolor y rabia, y cada palabra era como una puñalada en mi corazón. Lo sé. Fue un error, un terrible error. Pero tenía que ser sincera contigo. No podía seguir adelante con la boda sin decirte la verdad», dije, con las lágrimas cayendo libremente por mi cara. Carlos dejó de caminar y me miró con una expresión que mezclaba furia y dolor. «Siempre he confiado en ti, Ana. Siempre. ¿Y me traicionas así, tan cerca de nuestro gran día?», dijo con voz temblorosa. Intenté explicarle mis sentimientos, la confusión y la presión que sentía, pero no pudo oírme. La traición era demasiado grande para que la procesara en ese momento. «No puedo casarme contigo, no después de esto», dijo finalmente, con voz firme y definitiva. Me quedé de pie, atónita, viendo cómo todo lo que habíamos planeado se desmoronaba en un instante. Carlos cogió algunas cosas y se fue, dejándome sola en medio del caos emocional que había creado. Las horas siguientes fueron un mar de lágrimas y desesperación. No podía creer que lo hubiera echado todo a perder, nuestro matrimonio, nuestra vida en común, todo desechó por un error impulsivo. La noticia se extendió rápidamente entre nuestros amigos y familiares. Las llamadas y los mensajes inundaron mi teléfono, todo el mundo preguntando qué había pasado. No tenía fuerzas para responder. Carlos se había ido, y con él todas las ilusiones de una vida feliz y estable. Estaba sola en el piso, rodeada de las pruebas de nuestro amor y nuestros planes de futuro, las flores, el vestido de novia, las invitaciones, todo me recordaba la magnitud de mi error. Decidí alejarme de todo. Me encerré en mi piso durante días, incapaz de afrontar la realidad. Mis amigos más íntimos intentaron consolarme, pero no podían comprender la profundidad de mi pesar y mi dolor. Incluso Lucas, aunque me apoyaba, no podía llenar el vacío que sentía por dentro. Lucas me llamó varias veces, preocupado, pero yo no tenía fuerzas para hablar con él. Sabía que él también se sentía culpable, pero en aquel momento yo tenía que lidiar con mi propio dolor. Estaba atrapado en un ciclo de arrepentimiento, recordando cada momento del día anterior y deseando poder retroceder en el tiempo y deshacer lo que había hecho. Los días pasaban lentamente, cada uno más doloroso que el anterior. El dolor de la traición, la culpa aplastante y la pérdida de Carlos me consumían. Sabía que tendría que afrontar las consecuencias de mis actos, pero en aquel momento lo único que podía hacer era encerrarme en mi propio dolor. Los días de aislamiento y arrepentimiento se convirtieron en semanas. Pasé mucho tiempo encerrada en mi piso, incapaz de afrontar la realidad. La culpa y la tristeza me abrumaban y parecía que nunca superaría lo que había hecho. Mis amigos más íntimos intentaron animarme, pero ninguno de ellos podía comprender la profundidad de mi dolor. La traición había destruido no solo mi relación con Carlos, sino también mi propia percepción de quién era yo. Finalmente, decidí que necesitaba salir de este confinamiento autoimpuesto. No podía seguir viviendo en el pasado, torturándome por algo que no podía cambiar. Sabía que tenía que hablar con Lucas, aclarar mis sentimientos y decidir qué camino tomar. Quedé con él en una cafetería pequeña, distinta de la habitual,
para evitar recuerdos dolorosos. Llegué al café un poco antes de la hora prevista y elegí una mesa en un rincón, donde podría tener algo de intimidad. Lucas llegó poco después, su rostro reflejaba preocupación y cansancio. Me dio un abrazo reconfortante y sentí una oleada de emociones contradictorias. Ana, estoy muy preocupada por ti. ¿Qué tal estás?, preguntó, sentándose frente a mí. Estoy sobreviviendo, Lucas. Cada día es una lucha, pero intento encontrar mi camino, respondí, intentando forzar una sonrisa. Lucas me miró con tristeza, pero también con comprensión. Sé que ha sido duro para ti. Y quiero que sepas que estoy aquí para ti, decidas lo que decidas, me dijo con firmeza. Le conté todo, lo perdida, culpable y sola que me sentía. Lucas me escuchó atentamente, sin juzgarme. Su apoyo era incondicional, pero yo sabía que él también sufría. Había un vacío entre nosotros que antes no existía, una sombra de lo que había pasado. Lucas, necesito tiempo para aclarar mis sentimientos y averiguar lo que realmente quiero. Sé que estás aquí para mí, y eso significa mucho. Pero ahora mismo necesito reconstruirme antes de plantearme nada, dije, cogiéndole la mano brevemente. Asintió, comprensivo. Entiendo, Ana. Y estaré aquí, esperando. Cuídate tú primero, me contestó, apretándome la mano con ternura. Con el tiempo, empecé a centrarme en mí misma, en mis proyectos y en mi bienestar emocional. Retomé viejas aficiones, empecé a ir a terapia e intenté reconstruir mi autoestima. Cada día era una lucha, pero poco a poco encontré mi camino. La presencia de Lucas en mi vida era constante, pero de otra manera. Respetaba mi espacio, pero siempre estaba ahí cuando necesitaba un amigo. Pasaron meses hasta que volví a sentirme preparada para enfrentarme al mundo. Lucas y yo seguimos viéndonos, pero esta vez con una nueva perspectiva. Pasamos por muchas cosas juntos, y nuestra relación cambió para siempre. Un día, mientras paseábamos por el parque, Lucas me cogió de la mano y se paró. Ana, te he apoyado todo este tiempo porque te quiero. Quiero que sepas que pase lo que pase, siempre estaré aquí para ti. Pero también quiero saber si estás dispuesta a darnos una oportunidad, una verdadera oportunidad, dijo mirándome a los ojos con sinceridad y amor. Sentí que se me aceleraba el corazón, pero también una paz que no había conocido en mucho tiempo. Lucas, he pasado por muchas cosas, y sé que tú también. Pero a pesar de todo, siempre has estado a mi lado. Estoy dispuesta a intentarlo, a ver a dónde nos lleva este camino juntos, respondí, sintiendo que una ligera esperanza crecía en mi interior. Nos abrazamos, y en ese momento supe que comenzaba una nueva etapa en mi vida. No sería fácil, y los retos no habían hecho más que empezar, pero con Lucas a mi lado, sentí que podía enfrentarme a cualquier cosa. Nuestra nueva relación se basaba en la sinceridad, el respeto y el amor verdadero. Aprendimos a superar nuestras inseguridades y a apreciar cada momento juntos. El impacto de la traición nunca desapareció del todo. Siempre quedaba una sombra de duda, una cicatriz que nos recordaba el error del pasado. Pero con el tiempo, encontramos la forma de afrontarlo. Lucas y yo crecimos juntos, nos apoyamos mutuamente y por fin encontramos una nueva forma de felicidad. Y aunque el camino no fue fácil, sabíamos que estábamos dispuestos a intentarlo cada día para construir algo mejor.